Nunca imaginó que una hoja de cálculo podría costarle la vida, pero esa es la cruel realidad que está a punto de descubrir. La noche es densa, el sonido de una pistola corta el silencio y la pantalla se vuelve negra. Un cuaderno de contabilidad se abre solo, sus páginas temblando bajo la luz tenue de una lámpara que parpadea. Un joven de 30 años, con la mirada cansada y la espalda encorvada, revisa una fila de cifras rojas que parecen latir como un corazón enfermo. El reloj marca las 2 de la madrugada y una voz susurra en la oscuridad, él nunca imaginó que sus números le costarían la vida. Un mensaje oculto, una traición que nadie vio venir, y 200 millones que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Hasta dónde llegarías por sobrevivir? Yo soy la voz que te acompañará en este recorrido, una historia que parece sacada de una película, pero que está escrita con tinta real. En los años 90 surgió un pequeño grupo de contrabandistas en la frontera, y con el paso del tiempo se transformó en un poderoso cartel que controla rutas, territorios y, sobre todo, el flujo de dinero. Su estructura es una red de lealtades y miedo, donde cada decisión se paga con sangre o con silencio. En el centro de ese laberinto está Carlos, un ingeniero contable de 28 años, sin antecedentes, que busca desesperadamente un empleo estable para apoyar a su madre enferma. Cuando le ofrecen una posición como contador en una oficina oculta, la propuesta parece una bendición. Sin embargo, el jefe del cartel, conocido solo como el jefe, le entrega una libreta con la frase no preguntar escrita en tinta negra como la noche. Esa simple advertencia se convierte en la primera grieta de su nuevo mundo. Carlos entra al restaurante clandestino donde la entrevista se lleva a cabo bajo una lona de colores oscuros. Los camareros son sicarios en silencio, las mesas son cubiertas de billetes que se deslizan como serpientes. El jefe le extiende un maletín lleno de efectivo y le explica que su tarea será llevar las cuentas de todas las transacciones, desde el pago de sobornos hasta la compra de armas. Cada número será una pieza del rompecabezas, y cada error, una amenaza a su propia existencia. La primera mañana, mientras revisa los movimientos bancarios, observa una serie de transferencias que aparecen y desaparecen al pasar el cursor, como fantasmas que se esfuman. La curiosidad lo empuja a profundizar y, entre líneas de código, encuentra un archivo oculto llamado Proyecto X. Al abrirlo, se enfrenta a un registro de 200 millones que no tienen origen ni destino claro. El sudor recorre su frente, la pantalla muestra una lista de nombres en rojo, marcados como desaparecidos. La curiosidad lo llevó a abrir el archivo y lo que vio lo paralizó. En ese instante, una voz interna le pregunta si debería seguir investigando o cerrar el archivo y olvidar lo que ha visto. La tensión se vuelve palpable, el sonido de los ventiladores del edificio parece latir al ritmo de su corazón. La decisión que tome ahora podría salvarle la vida o convertirlo en el próximo objetivo del mismo cartel que lo empleó. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa mucho saber cómo reaccionarías en su lugar. Carlos decide seguir indagando, a escondidas, después de la hora de la cena, cuando los guardias se alejan y la oficina queda sumida en la penumbra. Cada noche, abre el archivo y traza líneas entre los nombres, descubriendo patrones que apuntan a una red de traiciones internas. Algunos de los sicarios que antes le entregaban sobres con dinero ahora aparecen como beneficiarios de los millones desaparecidos. La paranoia se instala, cada sombra parece observarlo, cada paso resonar con el eco de una posible emboscada. Mientras tanto, el jefe lo llama a una reunión urgente. En la mesa, bajo la luz de una lámpara colgante, el jefe le entrega una nueva orden: asegúrate de que los números cuadren, o no volverás a ver a tu madre. La presión aumenta, y Carlos siente que el suelo bajo sus pies se desmorona. Cada cifra que introduce ahora lleva el peso de una vida, la suya y la de los que lo rodean. A medida que la historia avanza, los hilos se enredan y la línea entre la lealtad y la supervivencia se vuelve difusa. Carlos entiende que el archivo Proyecto X no es solo un registro financiero, sino la clave para desmantelar una traición que ha estado gestándose desde hace años.
Cada decisión que tome a partir de este punto será una jugada mortal en un tablero donde los peones son personas reales y el rey es el propio cartel. Si esto te está abriendo los ojos, dale like, porque la tensión apenas comienza. En los próximos minutos, desvelaremos cómo Carlos enfrenta la encrucijada final y si logrará escapar con vida o se convertirá en una pieza más del oscuro engranaje del poder. Continuemos. Carlos siente el sudor frío corriendo por la espalda mientras el jefe se retira, dejando tras de sí una sombra que parece alargarse sobre el escritorio. El silencio de la oficina se vuelve una presión constante, como si cada respiración fuera un latido que marcara el tiempo que le queda antes de que la balanza se incline de nuevo. En la penumbra, el monitor sigue mostrando la hoja de cálculo que ahora lleva la etiqueta de Proyecto X, pero los números ya no son simples cifras, son rostros, nombres que se entrelazan como puentes rotos entre los distintos niveles del cartel. En la madrugada siguiente, Carlos decide que no puede seguir actuando como un simple engranaje. Se levanta antes del alba, con el corazón golpeando al ritmo de una canción que solo él escucha. Se dirige al cuarto de los archivos, un recinto subterráneo donde se almacenan los documentos más delicados. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de emergencia, abre un cajón que nunca antes había visto. Dentro encuentra una carpeta de papel grueso, sellada con una cinta roja. La etiqueta está escrita a mano, para el jefe. Sus dedos tiemblan al romper el sello, y una lluvia de papeles cae sobre la mesa, como si el propio destino estuviera desbordándose. Entre los documentos, descubre un contrato que data de varios años atrás, firmado por el propio jefe y por una figura que Carlos reconoce, don Arturo, un hombre que había escuchado en sus conversaciones con los sicarios, pero que siempre había sido mencionado como un aliado leal. El contrato revela una cláusula oculta que permite la transferencia de fondos a cuentas fuera del país, bajo la excusa de inversiones internacionales. Sin embargo, los montos registrados superan con creces cualquier cifra legal, y los nombres de los beneficiarios aparecen repetidos en la lista de los sicarios que antes entregaban sobres de dinero. Al leer esas líneas, el mundo de Carlos se vuelve un laberinto sin salida. Cada número, cada nombre, se convierte en una pista que apunta a una conspiración interna. Don Arturo, a diferencia de lo que se creía, estaba manipulando los recursos del cartel para financiar una facción rival. La traición no era un acto aislado, sino una red tejida con precisión, usando los libros contables como mapa secreto. Carlos se da cuenta de que, si revela esa información, podría desatar una guerra interna que acabaría con cientos de vidas, incluida la suya. Pero también comprende que, si guarda el secreto, se convertirá en cómplice de un asesinato masivo. Con la tensión al máximo, Carlos toma una decisión que marcará el resto de su vida. En lugar de enviar el documento directamente al jefe, opta por copiarlo en un USB y esconderlo en el bolsillo de su chaqueta. Se dirige al patio trasero del edificio, donde los guardias hacen sus rondas. Con paso sigiloso, se abre paso entre las sombras, y cuando los ojos de los guardias se desvían hacia el interior, él se desliza hacia la salida de emergencia, una puerta que da a un callejón oscuro. El sonido de los pasos resonando detrás de él lo recuerda que cualquier ruido podría ser el último aviso. Al llegar a su coche, el motor arranca con un rugido que parece romper el silencio nocturno. Con la adrenalina a flor de piel, Carlos conduce hacia la zona más peligrosa de la ciudad, donde los contactos de la prensa independiente se reúnen en un viejo almacén. Allí, en una habitación con paredes cubiertas de mapas y pantallas, conoce a Mara, una periodista que ha seguido los hilos del cartel durante años. Mara le muestra una tabla donde los flujos de dinero aparecen como líneas rojas que convergen en un punto central, la cuenta secreta de don Arturo. La evidencia es irrefutable, y la única forma de detener la traición es publicar la información antes de que el jefe descubra la filtración. Mara le propone un plan arriesgado, usar la transmisión en vivo de un programa de noticias para revelar los documentos, obligando al cartel a reaccionar bajo la presión de la opinión pública. Carlos, aunque temeroso, entiende que esa es la única salida posible.
Se sienta frente a una cámara, con la mano temblorosa sosteniendo el USB, mientras la luz del estudio se enciende y el micrófono captura su voz. Esto es lo que encontré, dice, y comienza a narrar cada hallazgo, cada nombre, cada cifra que evidencia la traición. La audiencia, atrapada por la intensidad del relato, sigue cada palabra como si fuera una confesión de sangre. Mientras la transmisión avanza, el jefe, que había recibido una alerta de que alguien había accedido al archivo confidencial, irrumpe en el estudio con varios de sus hombres armados. La escena se vuelve un caos de gritos, disparos y sombras que se cruzan. En medio del alboroto, Carlos ve a don Arturo, que intenta escapar por una puerta trasera. En un instante de claridad, decide que la única forma de cerrar el círculo es detener a don Arturo antes de que pueda huir con los millones. Con una determinación que surge del miedo y la necesidad de sobrevivir, Carlos se lanza hacia la puerta, esquivando balas que silban a su alrededor. Logra atrapar a don Arturo por el brazo y, con un empujón, lo hace caer al suelo, justo cuando la policía irrumpe en el edificio, alertada por la transmisión en vivo. Los oficiales, al ver la evidencia proyectada en las pantallas, arrestan a don Arturo y a varios de sus cómplices. El jefe, viendo que su imperio se desmorona bajo la presión mediática, se retira a un lugar desconocido, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Carlos, cubierto de sudor y con el corazón latiendo con fuerza, se queda en medio del escenario, rodeado de luces que parpadean y cámaras que registran cada segundo. La transmisión termina con la imagen de su rostro, un hombre que, a pesar de su aparente normalidad, se convirtió en el artífice de una revelación que sacudió los cimientos del cartel. La audiencia, impactada, comparte sus comentarios, preguntas y teorías, convirtiendo la historia en un fenómeno viral que se extiende más allá de las fronteras. En los días que siguen, la vida de Carlos cambia radicalmente. Las autoridades lo protegen bajo un programa de testigos, mientras la prensa escribe su nombre como símbolo de valentía y riesgo. Sin embargo, el precio de su decisión se hace evidente: su familia, que había sido el motor de su búsqueda de estabilidad, ahora vive bajo la sombra de la amenaza constante. Los enemigos del cartel, agradecidos por la caída de don Arturo, le ofrecen un futuro incierto, pero lleno de posibilidades para reconstruir una vida lejos del crimen. La pregunta que queda flotando en el aire, y que quiero que tú mismo te hagas, es: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a los que amas, aunque signifique arriesgarte a ser el objetivo de los más peligrosos? La historia de Carlos nos muestra que los números pueden ser armas, que la lealtad puede ser una ilusión y que la supervivencia a veces depende de un solo acto de valentía. Si te ha llegado al corazón, si sientes que esta trama te ha mantenido al borde del asiento, no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada opinión alimenta la conversación y nos ayuda a entender mejor los límites de la moralidad humana. Y si este relato te ha dejado sin aliento, si te ha hecho reflexionar sobre el poder de la información y el costo de la verdad, te invito a seguir acompañándome en este viaje por historias que nunca se cuentan en los titulares. Tu apoyo, a través de un simple me gusta, ayuda a que más voces como la de Carlos lleguen a más personas, y al suscribirte, te aseguras de no perderte los próximos capítulos de este universo oscuro y fascinante. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad entre sombras. Continuaremos explorando los rincones más profundos del crimen, la traición y la redención, siempre con la mirada puesta en el próximo secreto que está a punto de ser descubierto.